y decimos: al mundo paz, nació Jesús. Exactamente, vino a reconciliarnos con el Padre. Era la única manera que podíamos tener paz con Dios, que alguien viniera y ocupara nuestro lugar en la cruz. De lo contrario, todo humano destinado a la muerte espiritual eterna. Sin embargo, Cristo vino y vino a traer paz a tu vida y a mi vida. Bueno, hoy tengo el gozo de entregar a mi hijo Josué esta parte importante de este culto en celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Navidad. La palabra Navidad quiere decir nacimiento y específicamente de Jesús. Para mí es un gozo que mi hijo José pueda sustituirme en este ministerio de la palabra de Dios. Muy buenas tardes. Hoy estamos celebrando Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Es el Dios que siempre existió, simplemente que vino al mundo en forma humana a través del bebé Jesús. Sí, siempre me gusta aclarar cuando hablo de Navidad que el Jesús, el Cristo que adoramos, no existe desde que nació Jesús. Es simplemente el Dios que siempre existió, que vino al mundo en forma humana, en una fecha como esta, para poder sustituirnos en el castigo que merecemos todos por nuestros pecados. Vamos a tener un momento de oración. Padre bueno, gracias por este día y gracias porque tú nos permites venir a adorarte. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu trono de gloria y te hiciste humano y padeciste como nosotros y nunca cometiste ningún pecado y moriste en la cruz y resucitaste para que todo el que en ti crea tenga vida eterna y amistad con Dios.
te adoramos y pongo esta palabra delante de ti, que seas tú el que la desarrolló. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Pues estamos celebrando Navidad. La Navidad significa nacimiento. En inglés se dice Christmas. Si lo vamos a llevar literal al español, sería la misa de Cristo. En otras palabras, es como el culto que se le rinde a Cristo, recordando a Cristo. Quiere decir, ya sea en inglés o sea en español, se trata de ¿qué? De Cristo. Y así se dice en la cultura hispana, Feliz Navidad; en la cultura inglesa y americana, Merry Christmas. Y el nombre tiene que ver con Cristo, recordando a Cristo y el nacimiento de Cristo. Cuando usted se pone a observar a su alrededor en el mundo, de lo que menos se habla es de Cristo. Es como que nos digan, vamos al festival de la fresa y no haya fresa. Haya mango, plátano, pero no haya fresa por ningún lado. Pues la humanidad básicamente va en ese camino. Celebramos la Navidad, celebramos el Christmas, y de lo menos que se habla de cosas es de Cristo. Cuando usted ve muchas películas que se hacen con temas de Navidad, el centro de la película, incluso las canciones y la figura ficticia de la película es Santa Claus. Es decir, básicamente debería llamarse en la cultura moderna, en vez de Christmas, Santa Clausmas. Porque la figura central es Santa Claus. En las escuelas públicas se hace un esfuerzo grande porque los niños conozcan cómo se le llama la Navidad y qué se celebra en cada fecha del año, en esa fecha del año, en las diferentes culturas y en los diferentes países, qué se celebra en la cultura judía, qué se celebra en los países africanos, cómo se celebra en Australia. Pero la frase "los cristianos celebran Navidad" aparece en esos estudios que le dan a los niños como algo que se menciona muy lejano, como la parte de las letras pequeñas que vienen en los contratos. Que es eso que hay que ponerlo, pero lo ponemos pequeño porque no nos conviene que la gente lo note. Y también es contradictorio que en este año la Navidad haya coincidido con domingo, que el cumpleaños del Señor Jesús haya coincidido con el domingo, y haya muchas iglesias vacías y muchas iglesias cerradas, porque se dice que la Navidad, el 25, para estar en familia, pero si no hay Cristo, no hay familia, porque Cristo es el que sustenta a la familia. Hoy alguien me mandó un video, no sé si fue José, de un burrito que llegó contento a su casa. Mamá, hoy entré en Jerusalén y todo el mundo me aplaudió y todo el mundo me decía bienaventurado, porque entré a la ciudad de Jerusalén cargando a un tal Jesús. Y la mamá le dijo, mañana vuelve a ir a Jerusalén. Y el burrito el otro día fue a Jerusalén y viró llorando. Mamá, nadie me dijo nada, todo el mundo me ignoró y me botaron de la ciudad. Eso para que tú veas, sin Cristo, tú eres un burro. Bueno, la familia sin Cristo es una manada de burros. Porque si usted va a ver cómo está la familia hoy en día, la familia y los gobiernos de la tierra están trabajando en esconder a Cristo para destruir la familia y poder dominar al ser humano. Quieren convertir los estados en religión y quieren que nos olvidemos de Dios. Y los negocios, las escuelas, los gobiernos, todos controlados por Satanás, pero sin irse de la voluntad y la soberanía de Dios, van hacia ese camino. Y nosotros tenemos que conocer la Biblia para seguir a Cristo y no seguir el mundo. Y tenemos que darle gracias a Jesús por este tiempo de Navidad, donde celebramos su nacimiento, donde celebramos el momento en que Dios decidió venir al mundo en forma humana para tomar nuestro lugar. Voy a estar viendo parte de una historia que ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia con la Navidad? Bueno, sí tiene que ver. Vamos a ver. Voy a estar leyendo el libro de Juan, pero voy a empezar con el libro del Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 9. En el libro de Reyes, capítulo 5, está la historia de Naamán. Eliseo y Naamán. Eliseo, un profeta que estaba en la nación de Israel. Naamán era un
general sirio, enemigo de Israel. Pero Naamán tenía, la esposa de Naamán tenía una esclava israelita que fue producto de un secuestro. Y sabemos que Naamán era un hombre poderoso, general de Siria, pero que tenía lepra. Y esa niña le dice, esa jovencita le dijo a su señora, a su dueña, si su esposo va a ver a Eliseo, el profeta de Dios que hay en Israel, es muy probable que Eliseo lo sane. Y este hombre dijo, bueno, no tengo nada que perder, vamos a ver a Eliseo. Y le mandó cartas al rey el rey de Siria mandó cartas al rey de Israel. Mira, aquí te mando mi siervo Naamán para que lo sanes. El rey de Israel, como estaba tan lejos de Dios, ni se acordaba que había un profeta de Dios en Israel, y se alteró. ¿Cómo yo voy a sanar a un hombre? El rey de Siria me manda esto para buscar una excusa para hacer guerra conmigo. Eliseo le responde al rey de Israel, ¿por qué estás alterado y preocupado? Manda a Naamán a mi casa y sabrás que hay profeta de Dios en Israel. Es decir, si te olvidó que hay un Dios, nosotros cristianos a veces cogemos lucha con las cosas y se nos olvida que hay un Dios que lo controla todo y todo está en sus manos. Efectivamente, Naamán va a casa de Eliseo y Naamán esperaba, como hombre grande y poderoso, que todo el mundo lo respetaba y le rendía honores y cultos, esperaba que Eliseo saliera, orara por él y su lepra fuera sanada. Esas eran sus expectativas. Y nosotros también tenemos expectativas de Dios, pero no son las expectativas que tengamos nosotros, sino es lo que Dios quiere y las cosas como Dios las planifica. Pues Naamán esperaba ver el rostro de Eliseo, que Eliseo orara a Dios y fuera sano. Pero vamos a ver que esto no sucedió de la siguiente, como él lo pensaba. Y en el versículo 9, está escrito en la Biblia, del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Venía con gente y con poder y con ejército, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿A quién él quería ver cara a cara? A Eliseo. Ese es el hombre que le dijeron que lo iba a sanar. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿Eliseo fue a verlo? No. Él no le vio la cara a Eliseo. ¿Eliseo qué mandó? Un mensajero. A nosotros no nos gusta cuando vamos a ver una persona para resolver algo, que nos manden que nos peloteen, como decimos los cubanos, que nos manden a otra persona. Queremos ver a la persona que creemos que nos va a resolver el problema, no nos gusta que nos manden a otro. Incluso mucha gente cuando va al médico dice, yo no me atendió un nurse practitioner, yo quería que me atendiera un especialista. Porque no quieren que lo atienda la persona que ellos creen que es la que les va a resolver el problema. Pero Dios es el único que sabe quién es el que nosotros necesitamos ver. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, el mensajero ni siquiera vino a decirle, siéntese en la sala de espera que enseguida el profeta va a estar con usted. No. El mensajero lo despidió, diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Así, sencillo. Y Naamán se fue enojado. El profeta no vino a verme. A mí nadie me hace eso. Era un hombre que estaba acostumbrado a que le dieran honores. Naamán se fue enojado. Se fue sin ver el rostro del profeta. Diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. En su mente estaba preparado todo el plan, todo como él se lo imaginaba, todo con mucho respeto y con mucho honor hacia él. Y por supuesto, él esperaba ver al hombre de Dios cara a cara. Dice, Abana y Farfar, sigue él enojado y hablando, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ríos de Siria donde él vivía, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Es decir, este río donde me mandaron a bañarme 7 veces, son un riachuelo comparado con los ríos. ¿Cómo me van a mandar a mí a bañarme en un río pequeño, teniendo yo ríos grandes en mi país que son mejores que este? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? La Biblia, Dios nos manda muchas cosas en la Biblia. Nos dice que nos cuidemos del enojo, que demos blandas respuestas,
nos dice que no nos apartemos de la palabra de Dios, nos dice que no dejemos de congregarnos. Y esas cosas que Dios nos manda en la Biblia parecen sencillas. Digo, bueno, pero si no hacemos esto otro y esto otro, no va a ser mejor. Nos dice cómo debemos llevar el matrimonio, cómo criar a los hijos. Y el mundo está lleno de expertos. Y a veces nosotros decimos, bueno, y los consejos de fulano y de mengano, o mi propia forma de pensar, no es mejor que lo que dice la Biblia. Nosotros muchas veces hacemos eso. Y esto es lo que estaba haciendo Naamán. Los ríos de mi país son mejor que este, porque no me voy a limpiar igual si voy a esos ríos. Y se volvió y se fue enojado. Sigue el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿sí? Algo difícil, ¿no lo harías? Porque a nosotros nos dicen, mira, si tú vas y te subes en la loma tal, y si haces esta gestión, y si haces esos estudios, y si logras este diploma, y si le pagas a un abogado tanto, vamos a resolver tu problema. Y la gente en el mundo se le gasta la vida y el dinero resolviendo problemas. Porque le dan un camino y dicen, bueno, este es el camino para resolver el problema, vamos a tomar este camino. Pero Jesús fue claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, amén. Y gente hace sacrificios para ver a Cristo y nunca van a ver su rostro. Gente hace sacrificios para ser feliz y nunca lo van a hacer. Porque han despreciado el único camino y al mismo tiempo el más sencillo, creer en Cristo. Aquí a este hombre le están dando la única manera de ser limpio, de la lepra, y la más sencilla. Y la que más cerca le quedaba, porque allá estaba del lado de acá, él estaba en la zona de Judá, él no estaba en su país. Bañarse en el río, en el Jordán. Dice, ¿no harías algo difícil? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. El mensaje de Eliseo, al igual que el Evangelio, era claro. Lávate 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Es el río que más cerca te queda de aquí. El mensaje del Evangelio para el mundo y para la iglesia es el mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era sencillo, no había que hacer nada difícil. Lávate y serás limpio. Y entonces estos eran buenos consejeros y él escuchó a sus consejeros. Bueno, ¿qué más da? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si él no le hubiese hecho caso a sus consejeros, si él no hubiese cumplido con la palabra de bañarse en el río Jordán, que era el río que parecía sucio, pequeño, insignificante comparado a los ríos de su país, él nunca hubiera sido, ¿qué cosa? Sano. Jesús se presentó de la misma forma para nosotros. No vino como rey, vino como ¿qué? Como un bebé pobre que nació en un establo, que hasta cuando creció sus propios hermanos lo despreciaron. Jesús es la solución a nuestro problema, principalmente el problema de ¿qué? Del pecado. Las librerías y los lugares están llenos de libros, están llenos de terapias para resolver los problemas de la infelicidad humana, de la razón de ser, del matrimonio, y cada vez son más inútiles. Cada vez son más caros y cada vez son más inútiles, porque dice la Biblia claramente que la ciencia de este mundo está ¿qué? Entenebrecida porque no tiene a Cristo. Cuando Cristo entra en tu vida, cambia tu vida. Cuando Cristo entra en tu familia, cambia tu familia. Cuando Cristo entra en nuestro carácter, cambia nuestro carácter. Porque sin Cristo es como la pequeña historia que les comenté al principio. ¿Qué somos? Unos burros. Pues este hombre tomó el camino sencillo de obedecer. Vamos a tomar este camino sencillo de bañarnos en el río sencillo, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios. Este hombre, después que fue sanado de la lepra, regresó a ver a Eliseo. Él nunca lo había visto el rostro de Eliseo. Él regresó a verlo ahora porque quería darle las gracias. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Amén. Ahora él se estaba parando delante de Eliseo. Ahora sí estaba viendo a Eliseo cara a cara. Lo mismo pasa. Si él nunca hubiese ido al río Jordán,
nunca se hubiese sanado. Si nunca se hubiese sanado, nunca hubiese visto al profeta cara a cara. Lo mismo pasa con el Evangelio. ¿No crees en el niño sencillo que nació en un pesebre? Nunca vas a ser limpio de tus pecados. No vas a ser nunca limpio de tus pecados porque no creíste en Jesús. Nunca vas a ver a Dios cara a cara. Lo que se le dio a Eliseo, lo que se le dio a Naamán, fue bañarse en ese río sencillo de su país enemigo, de Israel. Lo que se le dio a nosotros los hombres fue creer en el Cristo que nació en un pesebre, que fue crucificado y después resucitó. No tenemos otra opción. Dice, he aquí ahora, dice Naamán, hablando con el varón de Dios, con Eliseo, cara a cara, lo que él quería, hablar con él cara a cara. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino que en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. No voy a seguir con esta historia porque es larga y tiene otra parte, pero este hombre no solamente fue limpio de su lepra, sino que él reconoce a Dios como Señor de su vida. Si usted lee la historia, ve que este hombre pasó de ser un pagano a ser un cristiano, a ser un hijo de Dios. Es decir, que él resolvió mucho más que su lepra. Mucha gente, y están en la Biblia y están alrededor nuestro, son sanados y con su salud se van saludablemente al infierno porque dicen, Cristo me sanó, pero hasta ahí, no quiero ver nada con Cristo. Y mucha gente que muere enferma, ¿dónde están ahora? En el cielo, porque fueron fieles hasta la muerte. De la misma manera, nosotros, que el profeta, de la misma manera que Naamán fue sano y vio la cara de Eliseo, porque se bañó en el río Jordán, el río que para él es insignificante. La única manera de nosotros ser limpios del pecado y ver el rostro de Dios, la única, es aceptando a Cristo. Ese río Jordán representa de alguna manera a Cristo. Él se bañó en el río Jordán, que parecía que no era un buen recurso, y fue sano. Cristo en este mundo no se nos presenta como un buen recurso. Se nos presenta como lo peor. De hecho, se está trabajando a nivel mundial fuertemente para que los cristianos, para hacerle pensar a las personas que los cristianos somos lo peor que ha nacido en este mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se está trabajando en base a eso. Y nosotros que estamos en Cristo, es como si hubiésemos decidido bañarnos en el río Jordán. Somos limpios de nuestros pecados y vamos a ver, no la cara de Eliseo, vamos a ver un día a Dios cara a cara cuando Él venga por nosotros. Voy a hablar un poco de esto. En Isaías 9, 6, 7, la palabra dice, hablando de Jesús cientos de años antes, mas no habrá siempre, el 6, voy a leer solamente una parte pequeña, dice, porque un niño nos es nacido. Mucho antes dice, no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Voy a brincar todos los restos de los versículos, voy al 6, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es ese niño? Jesús. Dios que vino al mundo en forma de hombre, de persona. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ese niño que nació, nadie lo sabía, pero ese era príncipe, rey. Y se llamará su nombre admirable, porque va a ser admirado por todos. Y dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará delante de Cristo, reconociendo que Él es Dios. Consejero. El mejor consejo que podemos recibir es el de Cristo, que trae su palabra para todo en la vida. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Se va a vivir con Cristo cuando Él venga en el milenio y en el cielo también después, con paz. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto es una palabra profética hablando del reino futuro de Cristo, tanto de su venida al mundo como de su reino eterno, cuando venga en su segunda venida. Si caminamos ya, salimos del Antiguo Testamento y entramos al Nuevo Testamento, tenemos un libro precioso que es el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan se enfoca en cosas tan importantes como demostrar
que Cristo es Dios. Da muchos argumentos demostrando que Cristo es Dios. Y da muchos argumentos demostrando que lo que se necesita para ser salvo es creer en ese Jesús. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el principio, es decir, mucho antes que todo, en el principio era el verbo. Es decir, Dios no tiene ni principio ni fin. Lo que está diciendo aquí es que, y este verbo se refiere a Jesucristo. En el principio era el verbo, es decir, Cristo siempre existió. Y el verbo era con Dios. Cristo siempre estuvo con Dios, porque Cristo es Dios. Recuerden que tenemos un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el verbo era Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Cristo siempre existió, Cristo estaba con Dios y Cristo es Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que el bebé que nació en el pesebre es el creador de todo lo que existe y es Dios. Si usted se pone a analizar en eso, Dios vino al mundo a caminar entre nosotros. Hay muchas personas a las que usted nunca va a poder ver, quizás por la televisión. Usted nunca va a poder estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos, ni de ningún otro país. Hay muchos políticos importantes que usted nunca va a poder saludar y hablar de un problema que usted tiene. Pero Jesús vino siendo Dios y siendo nosotros inmundos y Él santo. Jesús vino. Hay personas a las que a usted no le gustaría darle la mano porque están sucias, mugrientas. Usted le daría asco estrechar la mano a esa persona, darle un beso en la cara, darle un abrazo, porque huelen mal. Desde el punto de vista de la santidad y el pecado, no tenemos la menor idea de cuán sucio y asqueroso e inmundo somos nosotros para Dios por causa del pecado que hay en nosotros. Que sí, que Cristo se dignó a venir a abrazarnos a esta tierra, a una gente que somos enemigos de Cristo y que somos inmundos de Cristo, delante de Cristo. Él vino para Él ir a la cruz y morir en la cruz, para que entonces nosotros fuéramos declarados limpios y Él cargar con nuestro pecado. Y es sencillo el mensaje: todo el que cree en Cristo, en lo que Él hizo, y cree que Él es Dios, es salvo, y somos contados como limpios, como inocentes. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por Él. Juan era un hombre también humilde. Jesús dijo: vino Juan, que vivía en el desierto, se vestía con piel de camello, y dijeron: ese está endemoniado. Y ahora vengo yo, que no hago lo mismo que hace Juan, y ustedes dicen: este es un borracho y un glotón. Eso es lo que decían de Jesús y lo que dijeron de Juan. Dios estaba enviando a Juan el Bautista, después envió a Jesús, antes de ellos mandó a todos los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Los mataba, los metía presos, los rechazaba. Naamán, que era un extranjero, escuchó a Eliseo y fue sano. Pero el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, no escucharon a Dios. Por eso Jesús les decía al pueblo de Israel: los publicanos, cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar al reino de los cielos primero que ustedes, fariseos. Porque cuando vino Juan hablando de arrepentimiento, ellos le escucharon, pero ustedes no. Por lo tanto, la gente que se dio cuenta que estaba sucia y que necesitaba a Cristo, tomaron el mensaje. Dice el versículo 9 del primer capítulo de Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Jesús vino al mundo en forma del bebé Jesús. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, es el Creador. Pero el mundo no le conoció, fue rechazado y crucificado. A los suyos vino, es decir, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, y ahí estamos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón nosotros somos hijos de Dios. Si Cristo no hubiese venido al mundo, no hubiésemos tenido nunca la oportunidad de ser sus hijos.
los cuales no son engendrados, es decir, nosotros, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, Cristo, Dios, se hizo humano, y habitó entre nosotros, vino, nació, vivió con nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, esto lo quiere decir único en su clase, no había otro como él, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Sabemos que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, pero la gracia, que es el regalo de la salvación que no merecemos, pero es un regalo mediante Cristo, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 18 del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás. Naamán vio el rostro de Eliseo. No lo vio. Lo vio después. Pero cuando él iba con la expectativa de ser sano y de ver a Eliseo para que lo sanara, él no vio el rostro de Eliseo. A él se le dio una orden. Un mensajero le dijo: ve y lávate en el río Jordán. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. De la misma manera que Naamán mandó un criado, Dios mandó a su Hijo Jesucristo de manera humilde. Naamán podía haber creído o no en ese criado. Nosotros podemos creer o no en Jesucristo. Para las personas que no tienen a Cristo, tienen que decidir: voy a creer en ese Cristo que vino en un pesebre, sencillo, o no. Para los cristianos que ya somos salvos, porque hemos creído en ese Cristo, tenemos que seguir creyendo. Porque estamos en la iglesia, venimos, decimos vamos al cielo porque tenemos a Cristo, aleluya. Pero la Biblia no es solamente la salvación, hay algo más, es la obediencia, es cómo glorificamos a Cristo. Y si yo vengo a la iglesia y digo: yo estoy agradecido con Cristo porque Él me dio salvación muriendo en la cruz y yo creo en Él, pero cuando llego a mi casa no cumplo con los consejos de Cristo para atender a mis hijos, a mi esposa, o si llego al trabajo o estoy en mi habitación privada, no sigo lo que Cristo me enseña, es como que estoy dejando el río Jordán, estoy dejando el consejo de Cristo para seguir el mío, que yo creo que es más importante, más valioso o más placentero. Y dice aquí: a Dios nadie le dio jamás. Eso fue lo que se nos dio, Cristo. Y la Biblia es clara, dice que el que rechaza a Cristo rechaza a Dios, que el que rechaza al enviado rechaza a Dios. Y nosotros somos enviados, porque Jesús, antes de subir al cielo, después que resucitó, ¿qué nos dijo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el evangelio y hacer discípulos, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, usted es como el mensajero que Eliseo mandó: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y se las limpia. Usted le habla a la persona de Cristo y le dice: cree en Jesucristo y se las limpia, vas a ser perdonado de tus pecados. La persona se va a ir enojada muchas veces, va a decir: usted está loco, pero Dios trabaja. Vemos que Naamán se fue enojado y su criado, Dios usó a su criado para hacer Naamán volver. Dios nos va a hacer a nosotros volver de alguna forma si somos sus hijos. Naamán le fue bien, él escuchó a su criado. A veces otras personas en el mundo, Dios tiene que llevarlo más recio para que escuchen. Pero al final esa disciplina y ese hecho de ser recio nos bendice, porque nos lleva ¿a qué? A la salvación. Dice el versículo 29 del primer capítulo de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. No hay otra opción. Ese Cristo sencillo es el que nos quita el pecado, y al quitarnos el pecado nos da el derecho de ver la cara de Dios, el rostro de Dios, porque lo que Dios nos dio fue Cristo, es lo que Él nos dio. El que rechaza a Cristo rechaza a Dios. Es importante. Fíjense que el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, todo el que en Cristo cree sea limpio del pecado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto queda bien claro. Hay muchos otros textos en el Evangelio de Juan que no los voy a leer por el tiempo. También está Juan 6:28 que dice: entonces le dijeron los judíos hablando con Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué tengo que hacer yo para obedecer a Dios, para poner en práctica sus obras? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo. No podemos obedecer a Dios, ni lo vamos a ver, ni vamos a ser limpios, si no creemos en aquel a quien ha enviado, Jesucristo. No vamos a tener éxito en la familia, en el hogar, en nuestra vida personal, si no escuchamos a aquel que Él ha enviado, a Jesucristo. Y voy a terminar leyendo los textos de Hebreos, una carta hecha para los judíos, defendiendo la idea y la realidad de que Jesucristo es Dios, y si rechazamos esa realidad, nos perdemos. Dice el primer capítulo del libro de Hebreos, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento, ya el último profeta está en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios le habla a la gente a través de los profetas, les habló, y ahora nos habló a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús lo dijo claro a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Toda la creación que existe está sustentada por Cristo, y toda la destrucción que existe es por causa, Dios la permitió por causa de nuestro pecado, es nuestra culpa. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿qué le dijo Eliseo al hombre mediante el mensajero? Lávate en el río Jordán 7 veces y serás limpio. ¿Qué se nos dice en la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, limpio de tu pecado. Y mira lo que dice aquí de Jesús: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque fue el sacrificio, el que murió en nuestro lugar, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo va a venir un día de nuevo, pero no humilde, va a venir como rey a recoger a su iglesia y con poder, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y después en el capítulo 2, en el versículo 1, dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que las personas crean y presten atención a lo que se dice acerca de Cristo, mediante la Biblia y mediante los cristianos. Y es necesario que los cristianos presten más atención a sus pastores y a otros cristianos que le dicen: este es el camino que debes seguir, no hagas esto, haz lo otro. Esto es lo que la Biblia dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El que se desliza para creer en Cristo se va al infierno, pero el cristiano que es salvo, que se desliza en obedecer a Cristo y en seguir los consejos de Cristo, va a recoger mucho dolor en la vida por las consecuencias de su pecado. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ángeles, tanto los ángeles de Dios como las personas que dan mensaje de Dios, la palabra ángel significa mensajero, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en otras palabras, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué le hubiese pasado a Naamán si hubiese descuidado el consejo del mensajero de Eliseo? Hubiese muerto en su vida leproso y se hubiese ido al infierno. Pero como él hizo caso, su lepra fue sana y Naamán está en el cielo con Dios ahora. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
salva del infierno cuando creemos en Él y nos salva de muchos dolores en la vida cuando lo obedecemos a Él. Dios no va a venir aquí a decirte, oye, esto es lo que tú tienes que hacer. Sé amable, sé obediente, no hagas fraude, séle fiel a tu esposa, ve a la iglesia los domingos, pasa tiempo con la Biblia. Dios no te va a venir a decir eso, porque eso está aquí en la Biblia ya. Está dicho, la Biblia es la palabra de Dios. Allá el rico en el infierno, en la historia del rico y Lázaro, el rico desde el infierno le gritó a Abraham, Abraham, manda a Lázaro allá a la tierra, a casa de mis hermanos, para que mis hermanos crean que tienen que creer en Dios y tienen para que no vengan al infierno. Porque si uno viene de los muertos y va a la tierra a hablar con los vivos van a creer. Abraham le dijo, no, allá tienen a Moisés y a los profetas, que le crean a ellos. Porque si no le creen a ellos, tampoco le van a creer a uno que venga de los muertos. Y así mismo es. La persona que te habla de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, Cristo, es todo lo que Dios nos ha dado para verlo a Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace creer en Dios. De hecho, Cristo murió, resucitó de los muertos y mucha gente, aún así, no creyó. Cristo resucitó a Lázaro y la gente, mucha gente, aún así, no creyó. Solo un pequeño remanente creyó. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar del infierno, de la tristeza, del dolor, de la condenación, si ignoramos a Cristo, si ignoramos el bebé que estamos celebrando hoy, que nació en un pesebre, de la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque el Señor estuvo aquí en la tierra, que eso es lo que estamos celebrando hoy, la llegada del Señor a la tierra, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles. Los apóstoles estuvieron al lado del Señor y después escribieron estos evangelios que tenemos aquí en el Nuevo Testamento y estas cartas. Así que no tenemos justificación para ignorar a Cristo, ni el mundo tiene justificación. Los cristianos no tienen justificación para desobedecer a Dios y el mundo no tiene justificación para rechazar a Cristo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pues hoy estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Cristo, la forma en que Dios decidió venir al mundo en forma de ser humano para salvarnos a nosotros. Ese río Jordán que Naamán subestimó era lo que lo iba a sanar, porque fue lo que Dios mandó. Cristo, que vino humildemente y el mundo despreció, es la única manera por la que podemos ser limpios del pecado, salvos y ver el rostro de Dios. Y Cristo, que muchas veces pasamos tiempo sin leer su palabra, es el que nos da los consejos para tener una vida bendecida, una vida de gozo, una vida de alegría y una vida de confianza y de fe y de verdadero amor. Así que un día como hoy debemos celebrar, porque se nos ha dado un regalo inmerecido que es Cristo. No merecemos a Cristo, no merecemos su sacrificio, no merecemos su perdón. Y Él nos los ha dado. Ese bebé que nació humilde tiene un significado muy grande que solamente podemos entenderlo si Dios abre nuestros ojos. Y solamente creyendo en el bebé Jesús, que es Dios, podemos ver el rostro de Dios, porque lo que se nos dio a dar de Dios fue su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre bueno, gracias.